Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación que el Catecismo realiza sobre los sacramentos de la iniciación cristiana y en concreto sobre el sacramento del bautismo, comenzamos el apartado que tiene como título la mistagogía de la celebración. No nos asustemos por la palabra, que puede parecer así un poco complicada. Es un apartado muy práctico, muy pedagógico, que lo que hace es explicar el sentido de los ritos, de las celebraciones, de los signos que se hacen en el sacramento del bautismo. Es a partir del punto 1234. Dice el primer punto: el sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración. Cuando se participa atentamente en los gestos y las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. Bueno, muchas veces se suele decir, ¿no? A mí la misa no me dice nada, a mí la liturgia no me dice nada. A veces se acusa a la Iglesia Católica de que pues esos ritos que celebra pues son incomprensibles para el hombre de hoy que no entiende ese lenguaje, y se dice que la Iglesia debe de cambiar ese lenguaje litúrgico y hacerlo, pues bueno, y cambiarlo por un tipo de lenguaje que la gente utilice de una manera corriente, etcétera, etcétera, ¿no? El lenguaje del día a día, el lenguaje pues que podamos utilizar en la calle. Y claro, eso es muy cómodo decirlo, pero es que no merece la comunión con el Señor, el recibir la revelación de Dios, ¿acaso no merece por nuestra parte un esfuerzo de conocer el lenguaje, o sea, de familiarizarnos con el lenguaje y con los signos de la Sagrada Escritura y de los sacramentos, de la revelación, de la tradición? O sea, ¿acaso no es normal, no es lógico que se nos pida también el esfuerzo de familiarizarnos con ese lenguaje? Es verdad que la Iglesia tiene que hacer un esfuerzo pues de intentar también explicar al hombre de hoy, también con su lenguaje y también intentando solventar sus dudas y salir a su encuentro, ¿no?, para anunciar el mensaje. Eso es verdad. Bueno, por eso también existe Radio María, por eso también existe pues tantos esfuerzos de intentar explicar pues la Sagrada Escritura, el Catecismo, etcétera. O sea, también la Iglesia necesita, o sea, debe salir al paso del hombre de hoy y anunciarle en un lenguaje directo que entienda rápidamente, ¿no?, fácilmente, pues lo que se le está diciendo. Bueno, pero también es verdad que una vez que el hombre de hoy ha recibido pues ese primer anuncio, ese primer mensaje, pues se le debe de pedir, se le puede y se le debe de pedir que él también haga un esfuerzo por familiarizarse con el lenguaje de la Sagrada Escritura. O sea, eso, las dos cosas son ciertas, ¿no? Parece como si tuviésemos que llegar a hacer un doble esfuerzo por ambas partes. Por parte del Señor, por parte de su Iglesia, el esfuerzo de hablarle al hombre con su lenguaje para entenderse claramente, ¿no? Pero por parte del hombre que recibe ese mensaje también el esfuerzo de decir, voy a familiarizarme con la Sagrada Escritura y con los signos de los sacramentos para que eso que el Señor me dice me resulte, es decir, o sea, lo entienda, tenga un eco en mí, me resulte familiar. Es pues como si tuviésemos que hacer un doble esfuerzo para llegar a ese punto de encuentro en el que la revelación es acogida por el hombre de hoy. Con mucha frecuencia, hoy en día se insiste en lo primero, en que el sacerdote pues tiene que realizar pues un esfuerzo de acercamiento, etcétera, pero ojo, hay que tener cuidado de que ese esfuerzo de acercamiento no pervierta los contenidos, o sea, no los deforme. Porque a veces uno, queriendo hacer familiar y queriendo hacer cercano el mensaje de Jesucristo, tiene el peligro, tiene el riesgo de deformarlo,
o de hacer una especie de rebajas en las cuales, por querer hacer comprensible una cosa, más que simplificarla, lo que hace es empobrecerla. Pues por ejemplo, a veces ve uno y dice, bueno, pues vamos a intentar que la palabra de hoy, que la palabra que se dirige al hombre sea, y entonces le quito una palabra de la liturgia, ¿no? Una lectura. Vamos a quitar esta lectura. Y no digamos nada cuando alguien coge y dice, bueno, en vez de un texto de la palabra de Dios, vamos a leer esta poesía que es muy bonita. Pero hombre, eso ya no es que sea un esfuerzo de acercarse al hombre, es que es una deformación, es casi un traicionar el contenido que queremos transmitir. Por eso también, pues es lógico que, o sea, no tenemos que tener complejo alguno de pedirle al pueblo de Dios, pedirle al cristiano que él también haga un esfuerzo proporcional para familiarizarse con la palabra de Dios, para familiarizarse con sus expresiones, para familiarizarse con los signos de la liturgia, etcétera. Ese esfuerzo, pues hay que pedirlo también. Incluso el que se integren en grupos de liturgia en los que se conozca la palabra de Dios, en los que uno intente comprender la liturgia dominical que vamos a celebrar. O sea, eso también es bueno pedirlo, es necesario pedirlo. No es de recibo acusar a la Iglesia de que no entiendo ese lenguaje, no entiendo esas cosas que se dicen allí, cuando yo por mi parte no he hecho absolutamente ningún esfuerzo por entenderlo, ni he dedicado nada de tiempo por entenderlo, ¿no? En otros órdenes de la vida, bien que hacemos esfuerzos por intentar entender las cosas, En otros órdenes de la vida no nos conformamos con sino que buscamos y comparamos y, si me permitís un ejemplo, pues por ejemplo, cuando alguien va a comprarse ropa, pues bien que se mueve, ¿no? Y va por ahí de tiendas y mira y compara y dice esto, y bueno, y hasta que no da con algo que bueno, pues es que curiosamente, con respecto no a comprarse una ropa o cualquier cosita por el estilo, sino con respecto a la comunicación con Dios, poco esfuerzo hacemos, y nos limitamos a decir, es que no entiendo y pues me aburro. Y bueno, vamos a ver, tú cuánto esfuerzo has hecho por intentar buscar un grupo o un libro o una explicación, o algo que te ayude a entenderlo, que para otras cosas bien que te has movido. Dime cuánto te sacrificas por una cosa y te diré cuánto la valoras y cuánto la estimas. Dicho esto, pues el primer punto está en 1234, pues dice que es evidente que la liturgia, el sacramento del bautismo, pues tiene una serie de signos, y que estos gestos, estas palabras, encierran, o sea, es importante que sean conocidos en profundidad, porque claro, si no uno está asistiendo a la liturgia y aquello pues le suena chino, ¿no? Como se dice aquí popularmente. Le suena chino, o sea, no le resbala todo. Es un contenido riquísimo, pero claro, como alguien, si no ha hecho el esfuerzo de adentrarse en ese lenguaje y en esos signos, bueno, pues le está resbalando, y no está recibiendo toda esa riqueza. Por eso dice que hay que iniciarse en las riquezas que este sacramento significa y realiza. Eso es lo que aquí el catecismo llama como la mistagogía de la celebración. Os decía que es una palabra que puede asustar un poco, pero que es bien sencilla, ¿no? La mistagogía de la celebración es tanto como decir que en todos los gestos, los ritos, en todos esos signos exteriores se encierra un significado, se encierra un contenido, ¿no? de revelación que debe de ser también conocido y profundizado. La riqueza de Dios y de su misterio es tan grande que las meras palabras, se quedan cortas. Y entonces el Señor, para descubrirse, echa mano no solo de palabras, sino también de gestos, de signos. Signos. La palabra es un vehículo pues maravilloso de comunicación, es verdad, pero es cierto que la palabra se dirige a la razón, al intelecto, y nos da conceptos, ¿no? Y entonces la palabra puede ser un poco
seca, demasiado racional. Y el Señor ha querido complementarla también de signos que ya no van únicamente dirigidos a la mera razón, sino que también están iluminando otros aspectos del conocimiento, ¿no? Aspectos que ya evocan pues a nuestros sentimientos, nuestra voluntad, es decir, que quieren como comprometer el hombre entero, razón, voluntad, sentimientos, en esa revelación. La palabra, pues, es complementada con signos, y a esto se le llama la mistagogía. La mistagogía es la catequesis que explica los misterios de Dios, explicando pues todos los signos de todos esos ritos que realiza la Iglesia. Damos gracias al Señor por este día que hemos tenido de explicación del Catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.